Buenos días. Domingo 22 de agosto, hoy día es cumpleaños de mi cuñada, Cecilia. Bueno, Cecilia, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. No sé si me escucharás otra vez, pero de repente tu hermana Teresa, que sí escucha, te cuenta que te saludé. Que Dios te bendiga, te quiero mucho. Y oremos por todos los enfermos, por favor. Sé de varias personas que se han enfermado. Lalo en la iglesia se enfermó y carambas, ya pasó todo y felizmente está vacunado. Después otra hermana se enfermó y fue al hospital y el doctor le dijo: gracias a Dios que usted es vacunada. O sea, ese es para mí bien importante cuando me contaron, porque estamos orando por todas estas personas. Hay algunas personas que no quieren que digamos sus nombres, pero oramos por todos aquellos que nos sentiramos pues que han tenido el COVID-19 o están luchando o están en un proceso, y Dios quiera, porque sé que el Señor los ama, el Señor hace cosas maravillosas, nos ha provisto de medicina, control, nutrición, nos ha provisto de todo. Y se acuerdan del sueño, ustedes pueden ver ese mensaje, esa enseñanza. Hoy día vamos a seguir con los últimos tiempos. Esta es la segunda clase de los últimos tiempos y vamos a hablar de la tribulación. Les cuento que para mí esta clase es muy importante porque hay muchos que han escrito que por fin van a poder entender a qué me refiero yo. No soy el dueño de la última Coca-Cola en el desierto, no, sino les pido y les doy direcciones para que lean la Biblia sin tener ningún interés creado anteriormente. Les voy a contar, vamos a empezar con un poquito de ciencia. En ciencia es muy importante tratar de ser honesto, tratar de buscar lo bueno para tu paciente y para el beneficio de las personas. En ciencia tenemos dos cosas que se llama eisegesis y exegesis. La mayoría de research, porque ese es mi trabajo, soy metaanalítico y tengo que leer investigaciones, estudios y ver si han tratado de hacer eisegesis o exegesis. Eisegesis es cuando yo tengo un pensamiento antes. Quiero producir una pastilla para algo y comienzo a buscar solamente lo que me beneficia a mi pensamiento en cuanto a la pastilla, en cuanto a la medicina que estoy tratando. Exegesis es a un estudio general y veo cómo es un estudio blind, se le llama, o sea, que es ciego, o sea, que no veo lo que está pasando, sino hago el estudio, pero hay grupos que toman la medicación y otros grupos que no toman, y es bien hecho y da un buen resultado. Ahora, la mayoría, cuando encontramos y leemos research, la mayoría de estudios generalmente cae en eisegesis. O los ha financiado una gran compañía, o los ha financiado un rubro comercial, o los ha financiado alguien para que el estudio que ellos hacen, porque tienen nombre, porque ya son doctores, son PhD, algunos son médicos PhD, otros son neurocientíficos PhD, todos ellos ya como tienen su nombre, venden su nombre para beneficiar a la persona que le ha pagado y hacen eisegesis en lugar de hacer exegesis, que es analizar, estudiar y ver los resultados, que es la verdadera ciencia. Y el problema es que cuando sale ese eisegesis, o sea, porque hay miles de doctores, miles de PhD vendidos porque puedo hacer dinero en algún sitio y por intereses creados comienzan a decir cosas y las personas las comienzan a creer y se crea un lío, quién tiene la verdad o quién no tiene la verdad, ¿no? A mí lo que es curioso, porque ustedes me han escuchado hablar bastante de la vacuna y veo los beneficios de la vacuna, pero así como yo hablo bastante de la vacuna y los beneficios de la vacuna, me bombardean pues con cosas que habló por ahí un médico o un médico, no sé dónde habrá estudiado medicina, habló de esta cosa o habló de la otra cosa. Entonces me cae. Y la verdad es, yo les trato de explicar
los beneficios de la medicina, o trato de que las personas entiendan a veces la manera que están viendo este punto de vista es un poco equivocado, ¿no? Empieza con un pensamiento previo, en lugar de ver las cosas como deberían ser. Y así deberíamos ver la Biblia, nosotros también, con exegesis, no eisegesis. Ahora, hay un escritor que escribió un libro que se llama La Jungla, que a mí me gusta mucho, se llama Upton Sinclair. Y él dice en su libro unas palabras que a mí siempre me llamaron la atención. Miren, sobre todo en cuanto a esto que hablo de research, de esto que hablo de investigaciones a nivel, digamos, científico, a nivel médico. Dice, sí, es difícil tratar que un hombre entienda algo cuando su sueldo depende de que él no le entienda. O sea, le están pagando para que no entienda, para que no diga la verdad. Y es difícil convencer a esa persona que entienda algo. Es muy difícil. El interés económico, los intereses emocionales, personales, son importantes. A veces el temor que le tengo a la vacuna, a veces las cosas que tengo me hace creer que es la vacuna. Tú sabes, donde estoy ahora se llama St. Lucie County. Y St. Lucie County ha sacado algo increíble. Ha dicho, por favor, cuídense, cúrense la boca y sobre todo, vacúnense. Ya no tenemos capacidad, en esto. Sobre todo nuestro gobernador, pues, que está ayudando a esto, que no quiere insistir en la vacuna. Entonces les pide que se vacune. Han salido una serie de doctores, dueños de hospitales, que por favor se vacunen porque ya no tienen más sitio. Vacúnense. Jerry hace poco, Jerry Orozco, me mandó un cómic donde un cartoon, un dibujo, un cartoon, donde uno le dice, Señor, di tan solo una palabra y yo seré salvo, yo seré sano. Y entonces Jesús responde en el cartooning, ¿no? Vacúnate. Pero he escuchado hasta que la vacuna es de Satanás. He escuchado, cosas que no tienen principio científico, por supuesto. Pero ahora la última que he escuchado es que los que hemos sido vacunados almacenamos el virus. Y los que han sido vacunados no deben salir para que los no vacunados puedan salir y pueden ir a la playa, pueden estar, porque los vacunados tienen el virus y contagian. Los no vacunados no deben usar máscara, pero los vacunados deben usar máscara porque contagian. Y le llaman así, es una nueva teoría, que los vacunados son el almacén del virus y por eso. Pero la verdad es esta, porque usted puede leer, por eso hacer exegesis. ¿Qué dice el exegesis? ¿Qué dice la ciencia? Mientras todos no se vacunen, el virus va a seguir mutando. Hay 88 millones de personas en Estados Unidos que no se quieren vacunar por cuestiones religiosas, que Bill Gates, que el Deep State, que la religión universal y todas esas cosas, no se quieren vacunar. Yo entiendo que no se quieran vacunar, pero el problema es que deben entender, porque no se vacunan, a usted le va a dar el virus y ese virus en usted se va a reforzar. Con la invención de Pfizer y con la invención de Moderna, cuando le entre el virus a usted, la única gran ventaja que tenemos, en primer lugar, es que no vamos a morir. Segundo lugar, es que casi no vamos a ir al hospital. Y tercer lugar, es que casi vamos a pasar por asintomático. Pero lo cierto y la mayor ventaja es que en el vacunado el virus no se va a mutar. Entonces no va a ser más amenaza. Por eso es que hay Delta, por eso que ahora viene el Lambda, por eso viene el de Colombia, por eso viene todo por personas que no se han vacunado. Entonces, mi consejo ahorita, haciendo exegesis, pero ya sabiendo por Upton Sinclair que es difícil tratar de que un hombre entienda algo cuando su sueldo depende del que no lo entiende, o su actitud o su error depende, y la tiene que defender a morir. Oye, he visto personas que se alegran cuando un vacunado va al hospital. No, y es el colmo. Al menos los vacunados oran por los no vacunados que han caído en el hospital. Pero esto ya es medio raro, ¿no? Hace años, uno de los mejores ejemplos de eisegesis que hay en la ciencia es el doctor Ansel Keys. Si usted ha escuchado que el colesterol es malo, que el huevo es malo,
que la carne es mala, que el avocado, el aguacate es malo, palta en inglés, es malo, es gracias al doctor Ansel Keys. Ansel Keys hizo una relación, hizo una gran correlación de ataque al corazón con colesterol, que ahora ya se ha demostrado que no hay esa relación, pero todavía no ha llegado a todos los médicos, porque hay médicos que insisten con el colesterol, ataque al corazón y todas esas cosas, insisten con eso. Pero no solamente eso, sino que produce el colesterol. Antes se creía que el fat, o sea, la grasa, produce colesterol. Ahora ya se descubrieron que los carbohidratos, el azúcar, la Coca-Cola, todas esas cosas es la que produce el colesterol, que nunca nos imaginamos pues que una Coca-Cola te produce colesterol. Pero Coca-Cola va a pagar para eso. Pero hay una pastilla que se llama Lipitor. El Lipitor es una familia, pero usted la debe conocer. Es prescrita apenas usted pasa los 100, pues el 100 de colesterol o 200 de colesterol total. Usted lo pasa, una Lipitor. Lipitor paga pues miles de dólares, millones de dólares para hacer este tipo de research para poder mantener dándote Lipitor, pero no te damos la salida natural. Porque la salida más fácil es pues toma esta pastilla y punto, con tal que no te mueras en la noche, pero no te ayudamos a cambiar tu estilo de vida y nada. Pero este doctor Ansel Keys, miren, de 1956, por eso es que el colesterol es malo, es gracias a este hombre, por eso es que yo lo presento hoy día. Recogió datos de 1956 a 1978. Miren, en 22 diferentes países. Y descubrió, porque ya se puede tener acceso a los estudios, descubrió que en casi todos los países el colesterol no tenía influencia y se fue a 7 países industriales, a 7 países que realmente la vida es diferente, pero que no era que la grasa producía colesterol y que el colesterol estaba mal con el corazón. Era de los 22 países, solo presentó 7 países como data. Y eso se llama eisegesis. Eso se llama trampa. Eso se llama ser deshonesto. Y es increíble porque hasta ahora eso nos rige y está seguro en la mente de usted. Y por eso es tan importante entender eso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con tribulación? Porque para mí es importante. Y es bien importante para mí porque cuando hablamos de tribulación es el tema donde hay más eisegesis entre los cristianos para escribir sus libros, para dar sus ideas y para dar todo. La vez pasada, cuando estaba hablando, alguien me dijo que estaba muy equivocado en lo que yo hablaba, lo escribió en los comentarios y me dijo, ¿sabes qué? La tribulación dura 3 años y medio. Y todavía, molesto, 3 años y medio, y todavía me dio un insulto, ¿no? En cuanto a mi ignorancia. 3 años y medio es un tipo clásico de eisegesis. Yo creo primero que es 3 años y medio y busco en Daniel que me lo corrobora y busco pues las 42 semanas de Apocalipsis y trato de empatarlos uno con el otro cuando no tiene ningún sentido, olvidándome mucho de las características del tiempo en que fue escrito Daniel, cómo fue escrito Daniel, y vamos a hablar de eso mucho más adelante. Y por eso es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo no entiendo los tiempos de Dios. La mayoría de personas, la mayoría de escritores, la mayoría de teólogos, tú sabes que para los judíos teología es como una herejía. No se estudia a Dios porque nadie lo puede entender. Ese es un principio judío. No entiendo los tiempos de Dios y me imagino y busco versículos que puedo utilizar como apoyo y digo que es una revelación de Dios que Dios me ha dado. No leo la Biblia tal como es, no aplico la Biblia tal como es, sino yo la interpreto y agarro pues un versículo de Génesis que no tiene nada que ver con un versículo de Tesalonicense, lo mezclo juntos y me voy a pues Apocalipsis y no hago caso al contexto de Apocalipsis y los uno. La cosa es que tengo mi libro y lo puedo vender y pues me llena de dinero. La era de engaño, la era del otro, la era del otro, ya viene el Señor, ya viene la tribulación, qué sé yo. Como no entiendo una tribulación, porque el Señor dio una señal.
y es la abominación desoladora. ¿Cuándo fue la abominación desoladora? Simplemente cuando Tito, el año 70, invade y destruye totalmente el templo. Destruye el templo, destruye la ciudad, destruye Jerusalén, destruye todo. Eran tiempos horribles. Jesús describe en Mateo 24 la abominación desoladora y dice, corre para ahí, tú que estás afuera, no te acerques a Jerusalén. Eso describía. Para que tengan idea, rodearon todo, no dejaban comer a los judíos y después van a destrozar todo. No dejaron piedra sobre piedra como lo había dicho el Señor. No dejaron piedra sobre piedra. Era tan terrible la tribulación dentro de ese momento que uno tenía que huir. Uno huía, el otro se quedaba, uno huía, el otro se quedaba. Era horrible. Es tan horrible, por eso le aconsejo que usted lea historia, que se empape en historia. Y le aconsejo el libro que es bien claro en historia de todo Jerusalén. Uno de los mejores libros recomendados por historiadores se llama La biografía de Jerusalén. Yo le aconsejo que lo lea porque habla de los Ptolomeos, habla de todo, habla de los macabeos, habla de los macedonios, habla de los egipcios, habla de todo el imperio romano, cuánto duró, hasta de Cleopatra y de Marco Antonio. De todos habla y cómo influenciaron en Jerusalén. Por eso sería lindo que usted lo lea. Ahora, pero el Señor dio una señal y tú sabes que fue tan horrible eso, o sea, una tribulación tan horrible que el Señor le llamó la gran tribulación, o sea, una gran tribulación terrible que no había visto nunca. Cerraron todo esto, y entonces no dejaron acceso de comida de nada. Entonces los romanos estaban, y creo que le he contado esto antes, estaban dando, esto es según Josefo, según la historia de Josefo. Entonces estaban andando los romanos y olieron a barbecue, olieron que alguien estaba cocinando carne. ¿Cómo puede ser posible que alguien cocine carne? Se acercaron al sitio donde venía el olor y era una señora cocinando a su hijo. A eso se le llamaba gran tribulación. A eso se le llamaba algo horrible, terrible. Porque el problema de tribulación es la definición de aquel que escribe su libro y quiere decirle, gran tribulación no es cuando caen los astros, cuando caen esto. No, gran tribulación es en guerra y todo. El Señor era claro al hablar. Y sabes, no fueron ustedes los únicos que no entendieron, ni los que se crean libros para ganar un poco de dinero. No, ni siquiera ellos se entendieron, sino también era en la época de Jesús. No se entendía. En la época de Jesús se creía que el Señor se había olvidado, que ya no se acordaba de ellos. Y Pedro tuvo que escribir algo que no va a servir para poder entender Mateo. Dijo, mas, oh amados, no ignoréis esto, pero para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Te aseguro que hasta ahora ni siquiera entiendes esto. Mira, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, si el Señor dice, vengo en 3 días, viene en 3 días, puede ser que venga el año 3000. Pero solamente el año y el tiempo y cuando viene lo sabe Dios. Ni siquiera Jesús dijo que ni siquiera lo sabía, ni los ángeles lo sabía nadie. Pero ellos sacan esto, pero ustedes pueden estar preparados y ver los últimos tiempos. O sea, cuando dice que viene como la hora de la noche, pero ustedes pues pueden perseverar y todo. Y por ese pedacito dicen que ellos pueden saber todas las ciencias y pueden saber hasta el día. Hay un pastor ahorita que está diciendo que viene en agosto y tiene que apurarse porque ya se le acaba agosto. Y tiene miles de seguidores. Yo no entiendo cómo tiene miles de seguidores. Pero ahora dice bien claro, y hay que entender el corazón del Señor. El Señor no retarda su promesa, según alguno la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo ninguno que perezca, sino que tu hijo proceda al arrepentimiento, que tu esposo proceda al arrepentimiento, que tu hermana proceda al arrepentimiento, que tu prima proceda al arrepentimiento, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y lo hago personal para que lo puedas entender. Tú debes tener algún pariente que no quiere saber nada del Señor y está más perdido que, ¿cómo se llama? Como me dijo esta persona comentando que me gustó el chiste. Me dijo, tú estás más perdido que Adán y Eva en el día de la madre. Me dio bastante risa. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche.
como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras en ella serán quemadas. O sea, Dios, cuando aparezca el Señor Jesús, todo el mundo lo vamos a saber. Todo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabes qué? La religión te crea, te hace selfish, te hace egoísta. La religión hace, mi religión, la verdadera, las otras no son verdaderas. Mi religión, eso, mi iglesia es la mejor, las otras no son mejor. Y así también vas a crear doctrinas más generales como el Señor me salva a mí y a los demás los va a destruir, olvidándote que la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero no, yo creo, a mí me lleva el Señor y los demás se van a caer en la tribulación y van a morir y se van a quemar y se van a hacer todo. Oye, yo no sé de dónde pueden tener ese corazón con tanta ira, porque no coincide con el corazón del Señor, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. ¿Por qué no tienes el mismo sentido del Señor? Porque si tienes el mismo sentimiento del Señor, entonces vas a entender su profecía, vas a entender su palabra, vas a entender lo que Él dice. En Mateo 24, que es tan interesante, el Señor cuenta la misma cosa de dos maneras. Lo mismo, cuenta de dos maneras. La primera está de 24, 4 al 14, que lo puedes leer, cuando nos dice claramente, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Hablamos del engaño la vez pasada. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Está describiendo lo que es tribulación, pero es algo que está pasando, pero Él todavía no ha venido. Incluso menciona, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y os matarán. Porque hay muchos que creen que la tribulación es diferente, es de rayos, huracanes y cosas así. Y os matarán. Es entre hombre contra hombre. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán, como hoy día, hermano. Noticia, cada 3 meses creo aparece un nuevo libro falso, Left Behind, y que ya viene. Y no, cada día, cada año, mira. Yo tengo 40 y tantos años de cristiano y no ha habido ni un año que alguien diga que el Señor viene ese año. Y hasta ahora no ha venido. Porque no lo entienden, Pero lo afirman, y lo afirman y lo dicen. Y sobre todo cuando se acerca el fin del siglo o hay una pandemia como ahora. Pues ya se tiene que venir el Señor. Entonces muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere. ¿Cómo persevero? Perseveras en la palabra. Perseveras en el Señor. Perseveras en la comunión con Dios. No, por favor, lee la Biblia. No leas libros de fantasía. Lee la Biblia. No veas cuando alguien dice la religión universal, dice corre de esa iglesia. Cuando alguien dice el deep state, corre de esa iglesia. Son fantasías que ellos han creado porque son bonitos. Pero nadie te dice, sé santo, porque tu Padre es santo. Nadie te dice, eres hijo de Dios. Nadie te dice que eres embajador del Señor. Nadie te dice que la iglesia es para que tú alcances la estatura de Cristo. Nadie te dice que la palabra de Dios es para que tú seas perfecto. ¿Por qué? Porque lo que tratan es que creas en su libro, tú siendo imperfecto, que al final, pues, solamente por haber levantado tu mano un día, el domingo, va a venir el rapto, a ti te lleva y a todos los desgraciados los deja y los comienza a reventar. Entonces, yo quiero eso. Ya viene el rapto, este ómnibus va a estar vacío cuando venga el rapto. No, es increíble cómo estas personas manipulan, cómo estas personas, y déjame decirte del rapto un solo versículo. Un solo versículo. Y habla del versículo del final, que más o menos es parecido a 1 Corintios 15, que todos seremos transformados cuando venga el Señor Jesús. Es bien claro, a todos nos llevarán, porque ya es el final. Pero nada, que tribulación. Por favor, ¿de dónde sacas la palabra tribulación? Viene de acá. La otra palabra que menciona ahí es cuando el Señor explica una señal.
cuándo es que va a venir esta tribulación. No cuándo va a venir Él, ¿ya? Sino cuándo va a venir la tribulación. Y Él dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judeas huyan a los montes, el que esté en azotea no descienda para tomar de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ¡ay! De los que están en cintas y de los que crían en aquellos días. Orad pues que vuestro día no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. ¿Cuándo? Años 70. Habrá gran tribulación. El difícil para mí es entender que tengo 2000 años de tribulación. Porque si esto es lo que dice Jesús es verdad, la tribulación empezó con Tito el año 70. Y han pasado 2000 años de tribulación. No, la tribulación son 3 años y medio nomás, porque tiempo, y he agarrado Daniel y lo pongo a las 42 semanas de Apocalipsis y lo escribo y dice son. ¿Y cuándo? Dios mío, yo no sé cómo pueden hacer eso. No entiendo cómo pueden estar tan equivocados y buscar a Dios. Yo pienso que lo que debemos aprender a Daniel, que lo voy a tocar la próxima clase también, es cómo Daniel buscaba al Señor. Yo pienso que lo más clásico y lo más hermoso de aprender es la búsqueda de Daniel al Señor. Y cómo le dice bien claro, a ti se te ha revelado porque a ti te aman, porque tú amas a Dios. Por eso es tan importante entender, no, esto es para negocio, para hacer crecer iglesias, para proselitismo, asustar a toda la gente, el rapto, esto y luego, ay Dios mío, es algo increíble que yo no lo entiendo, la verdad, en los cristianos, todo esto. Los cristianos han cambiado, como no tienen idea. La palabra anticristo, mira, aparece en Juan. Tú no lo encuentras en Apocalipsis. En Apocalipsis encuentras la bestia, encuentras todo, pero nosotros hemos puesto anticristo a todo, y la mayoría de personas con que tú hablas, creen que anticristo es una persona que va a gobernar y que va a haber gobierno y va a haber el gobierno universal y que es del Deep State, y le meten cada historia y agarran por Ezequiel, agarran por Daniel y mezclan pues un poco de chicha es peruano, y mezclan un poco de algo por Apocalipsis para que me salga el libro y tú creas. Y encima tanto lo crees que si me escuchas a mí, mañana me insultas. No, es increíble. Lo único que yo te estoy pidiendo es que tú leas la Biblia. El problema con nosotros es que si el Señor dijo que la tribulación empieza el año 70, tenemos 2000 años de tribulación. Entonces no encaja con mi tribulación de 3 años y medio. No encaja. Entonces, ¿cómo justifico todo eso? Y es abrir los ojos. Porque vamos a aprender en la próxima clase qué es lo que quería el Señor al darnos este mensaje. En Apocalipsis, el mismo Apocalipsis contradice, porque dice que va a venir el Señor y nos va a llevar y las personas se van a quedar en la tribulación. No creyentes se quedan en la tribulación. Destrozados, los que van a destrozar. Los que no quisieron ir a mi iglesia van a estar en la tribulación y se revientan, pues, ¿no? Entonces estas personas, en el mismo Apocalipsis dice así, bien claro, ¿ya? Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, o sea, son personas que están con Dios, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿En dónde? En la sangre del Cordero. O sea, es usted. Porque usted ha lavado sus ropas y ha emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Porque la sangre del Cordero es la que me sacó, la que me rescató de mi vana manera de vivir. Y dice bien claro que ha salido de la tribulación. ¿Por qué no entienden eso? No quieren leer ese versículo. Hay que justificarlo, hay que cambiarlo, porque yo ya enseñé que hay un rapto y todos se van a la tribulación. Y los que se van a la tribulación son los no creyentes. Son los que están mal. Entonces, los que están mal y son los que le van a poner el sello. Entonces, son los que le van a poner el sello. Y entonces, ¿quiénes son estos? Estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Sabes qué? Jalar versículos por acá y jalar versículos por acá es lo que yo no hago. Solamente estoy diciendo cómo pueden justificar eso. ¿Cómo pueden racionalizar eso? Por ahí va a ver uno que lo racionaliza y todavía lo grita, porque esa es otra cosa que me he dado cuenta, que los que predican sobre el fin del mundo les gusta gritar bastante.
o los escatológicos, no les gusta gritar, no sé por qué. Y han lavado sus ropas y la han blanquecido en la sangre del Cordero. Pero por eso están delante del trono de Dios y sirven día y noche en su templo. Oye, más claro, léelo ya. Apocalipsis capítulo 7, versos 13 al 17, salieron de la gran tribulación. Otra vez se menciona lo que es gran tribulación. ¿Me puede entender? Dios quiera. Yo sé que hay personas que se ríen. Yo sé que hay personas que pero si usted lee la Biblia, va a llegar a la misma comprensión. Pero es leer la palabra de Dios. Si usted ha leído el libro del profeta tal o profeta tal o profeta tal, o del obispo tal o tal persona, ¿sabe qué? Usted no ha leído la Biblia. Lo que usted ha leído es un arreglo de eisegesis, agarrar versículos tras versículos, porque usted no lee la Biblia y comienza a analizar todo. Ahora hay grandes herramientas para leer la Biblia. Si usted busca una palabra, la puede ver por todas partes. Yo la leo en hebreo y la leo en griego, para poder estar seguro si es la misma palabra. No es que hablo hebreo y no es que hablo griego, sino que hay diccionarios en hebreo y griego y usted puede buscar todas las palabras, como cuando leo un texto que había una vez en japonés. Yo no sé japonés, pero lo leo en japonés porque ahora hay una cosa que sorprende con su sabiduría, se llama Google. Google te puede ayudar en todas esas cosas y por eso es tan importante. Ahora, las personas han tratado de agarrar versículos por acá y versículos por allá y versículos por allá. Daniel 7, tiempo y tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. 3 años y medio. Lo quieren, porque más adelante dice bien claro, habrá 1290 días, que no son iguales que los 1260 días de Apocalipsis, pero a mí no me importa, porque se acerca a 3 años y medio, a 42 semanas. Se olvidan del contexto de que están hablando, se olvidan de todo y tratan de hacer eso, porque ya en mi cabeza no son 2000 años de tribulación, no puede ser 2000 años de tribulación, no puede ser, no puede pasar tantas cosas horribles en 2000 años, pues. Nadie lo aguantaría, es bien claro. Pero acuérdate que para el Señor 1000 años es un día, es bien claro, ¿no? Es lo que dijo Pedro. Y por eso es bien importante entender esto. Ahora, por favor, cuando usted lea Daniel, también acuérdese cuándo fue escrito Daniel. Daniel fue escrito después de la destrucción del templo por Nabucodonosor. Y Daniel está hablando de un templo que se va a construir. Está hablando de alguien que va a regresar a Jerusalén. 70 años estuvieron, tal vez las 70 semanas, no se sabe, no sé. Pero estuvieron 70 años en exilio, perdidos, y Daniel comenzó a escribir en esa época. Y de ahí aparece Esdras y después aparece Nehemías. O sea, que se cumplieron esas profecías. Pero nadie te dijo que la pusiera, porque cierra el libro, porque este es para el fin del tiempo. Comienzan a decir, pero no todo el libro de Daniel. Daniel era bien claro, bien específico, cuando Ciro II dio la orden de que se podía reconstruir el templo, fue reconstruido el templo. O sea, en 957, Salomón, 957 a.C., Salomón edificó el templo. Tal vez usted no sabía eso, pero es importante leerlo. Edificó ese templo. Ese templo fue hermoso, aunque le habían dicho a David que Dios no habita en templos hechos de mano. En el 587, Nabucodonosor lo destruye, pero totalmente. Lo destroza. No dejó piedra sobre piedra como Tito. Como Tito no dejó nada. Y estuvieron en el exilio 70 años, donde ahí escribe Daniel y le da esperanza y le dice que van a volver y que van a regresar y todo, y eso lo hemos tomado para hoy día. Pero era para el momento de ahí, y se cumple en el momento de los 70 años y se cumple. Y el 515 se termina el templo que permitió Ciro II hacerlo. Por supuesto que están varios personajes ahí, pero se construyó. Y según la historia, ese templo fue el más caído de todos. O sea, no se comparaba a la belleza del templo de Salomón, según la historia, porque yo no he estado presente ahí. O sea, según la historia, es claro. El año 20, antes de Cristo,
Herodes, que no era judío, y lo puedes investigar, ya es un nuevo dato que te doy. Herodes no era judío. 20 años, el 20 antes de Cristo, Herodes construye el templo. Le demora 46 años. O sea, cuando Jesucristo hace sus 3 años de ministerio, el templo recién tenía puesto ya finalizado unos 3 años. Por eso es tan importante entender la historia. Y ese templo, cuando estuvo caminando el Señor Jesucristo, dijo, va a caer, no va a quedar piedra sobre piedra. Mira, no lo podían creer porque dicen que el templo de Herodes era tan bello, tal vez más bello que el templo de Salomón. Y nadie creía que iba a poder caer, pero vino Tito y lo destruyó. Ahora, el punto es esto, el Señor dijo que la única gran tribulación, señal para la gran tribulación, es el templo de Tito que sucedió el año 70. Entonces, según el Señor Jesús, desde el año 70 hasta ahora estamos en tribulación. Exactamente. Ahora, hay muchos que dicen que no. Miren, yo les aconsejo que lean la historia. Lean lo que hicieron los cruzados en Jerusalén, los de las cruzadas en Jerusalén. Lean cómo se mataban cuando incluso estaban pues los musulmanes, los de Islam, estaban los otomanos, lean toda la historia y verán que no ha parado nunca tribulación. Nunca ha parado la tribulación ni para los judíos ni para los cristianos. Nunca. Siempre ha sido tribulación. Y no solamente cristianos, también para el resto del mundo. En las pestes, en todas las cosas, en incendios, en cosas increíbles que no podemos entender. ¿Qué tal Hiroshima y Nagasaki? En un día, en una hora, murieron 177.500 personas. No, eso no es tribulación, una cosita, cualquier cosa. En el Holocausto murieron 11 millones de personas. Y dice, se equivocó, eran 6. No. 6 millones de judíos y 5 millones no judíos. 11 millones. Pero 11 millones, una bicoca, eso no es tribulación, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, tal vez ahí te afecta un poquito, murieron, porque no se tiene el número exacto, de 50 a 56 millones de personas. Tal vez un poquito de tribulación. Del Army solamente murieron 407.316 del Army de Estados Unidos, 407.316, y por eso le caían pues a Trump que el COVID bajo él ha matado a más personas que mató la Segunda Guerra Mundial. Por eso le caían a ese, por eso es lo que decían la prensa. Pero la última peste pues, el COVID, ha muerto 4.417.603 no vacunados. Oye, ¿cuándo creo que me van a poder entender que se vacune, ¿no? Y no es bully, no es bully. Si usted cree que no se vacune, no se va a vacunar. La vez pasada dije, de todas maneras se va a vacunar. O sea, ya sea por contagio o ya sea por vacuna, ¿no? Pero es muy importante entender eso. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para poder entender si es real lo que dice el Señor Jesús o el Señor Jesús nos ha mentido, pues, de que viene Tito y vamos a tener 2000 años o hasta que Él venga, va a ser tribulación y va a aumentar las cosas, la intensidad, el odio. Y por si acaso no he mencionado Afganistán, que por favor les pido que oren por ellos. No tienen idea cómo sufren los niños, cómo sufren los bebés, no tienen idea. ¿Y qué es eso? Es hombres. Muchos tratamos de entrar con ejército y tratar de cambiar la mente de las personas. Hay una sola cosa que cambia la mente de una persona, de un asesino, de personas que los infideles y toda esa cosa. Hay una sola cosa que los cambia. ¿Y sabes qué es? Tener la mente de Cristo. Y la única manera de cambiarlo es por evangelio. Pero dejémonos de hablar conspiraciones que me atacan, que soy la víctima, todo, y comencemos a hablar la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo es que yo puedo recibir ese mensaje, Pastor Johnson? ¿Cómo puedo recibir yo ese mensaje puro? Es bien claro, lo aconseja Pedro. Escúchame esto, ¿ya? Y creo que sería bueno para los científicos, para que no cometan eisegesis, ¿ok? Dice, desechando pues toda malicia. Malicia significa
¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es mi ventaja? Que crezca mi iglesia, que haya más diezmo, que haya más eso, quitando toda malicia, todo engaño. No engañe, no repita conspiraciones, que el Deep State, no comienza a decir que la Iglesia Universal, ¿de dónde has sacado eso? De su cabeza. No comience, quite todo engaño, toda hipocresía, sonriente para uno y atacando a otro. Por favor, quítese toda hipocresía, lo que su cara refleja, lo que le cuenta su secretaria, que lo sepa toda la iglesia. Que lo que habla con su esposa, que lo sepa todo el mundo. El poner caras a circunstancias se le llama hipocresía. La otra cosa es envidias. Tener, qué rabia me da este y qué rabia me da el otro. Y el otro tiene casa, y el otro tiene carro, y el otro tiene... Quítese toda envidia. Envidia es el enojo por el mal ajeno. Y no, porque la envidia pandémica es increíble. Ni se ha vacunado, ni se ha hecho nada y encima está bien. No. Y se vacunó y murió bien hecho. Oye, no, es increíble lo que es la pandemia en la iglesia ahora. Es increíble. Ha dividido iglesias, ha dividido convenciones, ha dividido de todo. Sencillo, porque están llenos de malicia, llenos de engaño, llenos de hipocresía, lleno de envidias y sobre todo detracciones. ¿Sabes qué es detracción? Detracción es cuando suponte me quieres parar a mí, porque estoy hablando esto y ya me estoy cansando. Entonces dices una detracción. La detracción este doctor es medio loco, o la detracción es se agarró dinero, o se agarró el otro. Comienzas a decir una detracción, una mentira con tal de herir y tumbar a alguien. Esto es lo que pasa en nuestra vida diaria, hablando mal de siervos, teniendo envidia, teniendo hipocresía, siendo con unos y con el otro, habiendo todo engaño, leyendo todo libro que engaña todo. Oye, por favor, paren, por favor, señores líderes religiosos, paren, por favor, las conspiraciones. No se las creen ni sus hijos se las creen ya. Y toda malicia. Cuando yo desecho, porque dice desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las detracciones, y deseo la palabra de Dios, la deseo, es mi delicia, y la medito de día y de noche, entonces recibiré la leche espiritual no adulterada. ¿Y qué hace la leche espiritual no adulterada? Me ayuda a crecer para salvación. Y dice, hace esto si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Qué difícil, ¿no? Les dejo esa tarea, pues comprender que son más de 2000 años que tenemos en tribulación. No es 2000 años, falta para el 70. O sea, van a ser 2000 años que estamos en tribulación. Se la dejo como tarea. ¿Qué tal si la investiga? Pero hay una cosa que tenemos seguro, ¿sabes? Hay una cosa que yo quisiera que ustedes pongan atención a esto, ¿ya? La seguridad es esta. Le decían en la Biblia, lo puede leer la expresión Maranata, es Maranata. Y por eso Maranata es que el Señor viene. Y viene el Señor. Porque pase tribulación o no pase tribulación, pase tantos años o no pasen tantos años, ¿sabes qué? El Señor va a venir. Y cuando venga el Señor será una gloriosa mañana. Mira, hay un himno que habla así. Es un himno, yo creo que es el único himno latino que tenemos ahí en el himnario rojo. Le voy a pedir a mi esposa que me ayude, pues, porque ella es la que realmente entona la canción y yo la desentono. Pero usted la debe tener en su himnario, es el 492. ¿Qué tal si cantamos y le voy a pedir en esto? Ahí te pones, sí, mejor. Sí. Y le voy a pedir algo, ya cuando lleguemos al coro que dice no habrá necesidad, usted se para y alaba al Señor. Se para. Si tiene silla de ruedas o tiene burrito, lo que sea, lo que está viendo, aunque sea lo agarra y se para y con nosotros. Y si puede danza pues, ¿no? Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador.
las naciones unidas como hermanas. Bienvenida daremos al Señor. Ahora, el coro. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Hay llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. Ahora, no habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Amén. Espero que se haya movido en el coro y haya cantado con alegría, porque hay algo bien seguro. No sabemos cuándo. Sabemos que estamos en medio de tribulaciones, y hay tribulación tras tribulación tras tribulación, pero tenemos la seguridad que nuestro Señor Jesucristo vendrá por nosotros y nos transformará. Y está esperando que usted hable para que los demás crean, pero no con conspiraciones. Hable la palabra de Dios. Vamos a orar, y vamos a orar por todos los enfermos, por todas las personas que están necesitando en este momento. Y por favor, vacúnese, que el Delta está bravo, y si se vacuna ya no va a haber otra variación, porque no va a permitir la mutación. ¿Ok? Entonces, vacúnese. Oremos. Señor, te doy gracias por tu inmenso amor, te doy gracias por tu palabra y por lo clara que es, Señor. Te pido, Señor, que podamos entender, Señor. Te pido, Señor, que podamos hacer lo que el consejo de Pedro, de quitar toda envidia, todo enojo, toda hipocresía, todas las cosas, Señor, que Él nos aconsejó. Y te pido que tú nos bendigas y nos llenes toda gracia, nos des revelación. Queremos imitar a Daniel, Señor, visitarte 3 veces al día, Señor. Estar contigo, escucharte, y que tú nos enseñes, que el Espíritu Santo nos recuerde tu palabra. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga, los quiero mucho, y escriban nomás, ¿qué importa lo que me digan? No importa lo que me digan.